Hoy estamos aquí luego de días muy duros y difíciles. Otra temporada dura que atraviesa nuestra nación. Pero aquí estamos de nuevo firmes en el Señor. Aún en medio de lágrimas, aún en medio de heridas, aún en medio de cansancio. Nuestros labios se acaban de abrir hace un momento para cantarle a Él y reconocer sus atributos y su obra. Y ahora se abre su palabra para escuchar su voz, para saber qué es lo que nos acaba de decir. Y acabamos de leer el Salmo 90, que será el salmo a través del cual caminaremos en este sermón que he titulado Días Contados. Y el versículo 1 de este salmo comienza: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y más adelante, el mismo salmista, en este caso Moisés, nos dice que mientras vemos la brevedad de nuestros días, ayúdanos a traer a nuestro corazón sabiduría. Y cuando pienso en estas verdades que acabo de leer, pienso en una historia que escuchaba hace unas semanas mientras daba un taller de Eclesiastés en Bogotá, Colombia. Y tenía en relación con algo, con ecuaciones y algo de matemáticas o algo así. Yo escuchaba que todos los estudiantes universitarios de matemática debían estudiar algo llamado la teoría de Galois, que tiene que ver con solucionar ecuaciones elevadas a la quinta potencia. No me gustan las ecuaciones, no me gustan las matemáticas, por eso no podré explicarles de qué se trata. Pero sí quiero que noten esto. La teoría data del 1830 y casi 200 años después, los matemáticos lo siguen usando, la teoría de Galois. Detrás de ella hay un joven de apenas 20 años que llevaba años puliendo estas ideas en silencio, sin que nadie en su época lo tomara en serio debido a este planteamiento. Ahora bien, este joven de 20 años, de apellido Galois, tenía un problemita en su carácter. Yo diría dos. En primer lugar, era peleón. Y en segundo lugar, enamoradizo. Y debido a esos dos males de su carácter, se termina metiendo en un problema con un militar. Y debido a ese problema con ese militar, el militar lo convoca a un duelo de pistolas. Imagínate, duelo de pistolas, un matemático con un militar. ¿Quién creen que va a ganar? Bueno, con cabeza fría, Galois entendió que no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir en este duelo de pistolas donde lo habían metido sus problemas de carácter. Y esa última noche, la última noche antes del duelo de pistola, Galois se apresuró a dejar por escrito en una carta a un amigo todo lo que años de pensamiento le habían enseñado, le habían dejado. Al margen de una prueba que no alcanzó a terminar, Galois escribió a su amigo lo siguiente: hay algo que contemplar en esta demostración, pero lo voy a dejar así. ¿Por qué? Y escribe Galois: porque no tengo tiempo. Horas después, llegó el momento del duelo de pistolas. ¿Y saben qué pasó? Galois murió. 14 años más tarde, otro matemático rescató esas páginas. Confirmó que las ideas eran correctas y hoy llevan su nombre y se siguen usando hasta hoy. Hermanos míos y amigos, Galois era un mal ejemplo en muchas cosas. No era un ejemplo a seguir en muchas cosas. Pero algo nos enseñó sin querer queriendo. ¿Saben qué era? A tener conciencia del tiempo que nos queda. Él sabía que le quedaban pocas horas de vida antes del duelo de pistolas. Y dijo, no me puedo quedar pasivo, no me puedo quedar cruzado de brazos. Y comenzó a trabajar toda la noche, usando sus capacidades y su don en algo que ha sido de bendición hasta el día de hoy. Así que repito, aunque Galois fue un mal ejemplo para nosotros en muchas cosas, algo bueno nos enseñó sin querer, que es a tener conciencia
del tiempo que nos queda. Hermanos, nosotros tampoco tenemos tiempo que perder. Aunque actuemos muchas veces como si nos quedaran 1000 años, nuestra vida es más breve de lo que podemos imaginar. Hoy puede ser el día en el que el Señor nos llame a su presencia. ¿O es que acaso pensaban que esas familias del terremoto sabían lo que iba a pasar ese día? Muchos creyentes que quedaron tapados allí por los escombros, ¿crees que pensaban que ese día el Señor los iba a llamar a su presencia? Necesitamos hacernos más conscientes del tiempo que nos queda y no vivir esta vida como si nos quedaran 1000 años. Y eso es precisamente lo que el Salmo 90 quiere despertar en cada uno de nosotros. No para hundirnos en el pesimismo, no para llevarnos solo a la negatividad, sino para enseñarnos algo mejor que dejar un legado antes de morir. ¿Y saben qué es lo que creo que nos quiere enseñar el Salmo 90? Que podamos aprender a vivir mientras tengamos aliento delante del Dios eterno. Que podamos vivir esta vida tan breve delante del Señor, en sabiduría delante del Señor, en adoración delante del Señor, haciendo lo que le agrada al Señor en esta vida tan breve que nos queda. Y veremos cómo eso que acabo de enseñar, la Biblia lo llama sabiduría. Y es precisamente por eso Moisés, el autor del Salmo 90, no ora pidiéndole más tiempo a Dios. ¿Lo notaron mientras leíamos el Salmo juntos? Sino que ora por sabiduría. No por más tiempo, no por más días, no por más años, sino por sabiduría. Por eso dice una porción de nuestro Salmo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestros corazones sabiduría. Hermanos, una cosa es administrar bien las horas que nos quedan y otra muy distinta es vivirlas sabiamente delante de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso, mis queridos hermanos, la idea central que quiero dejar en sus corazones este día, a quienes están aquí y a los hermanos que están viendo el sermón desde casa, es la siguiente. Mientras tengamos aliento, vivamos con sabiduría delante del Dios eterno. Mientras tengamos aliento, vivamos con sabiduría delante del Dios eterno. Este salmo tiene algo que teológicamente se conoce como ABA. ¿A qué me refiero? El salmo comienza hablando de quién es Dios. Luego el salmo en su parte B aterriza hacia nosotros para recordarnos quién somos nosotros, que somos polvo, que somos breves, que somos momentáneos y débiles. Y luego vuelve de nuevo a A. De nuevo vuelve a mirar hacia arriba, a hacerle una súplica a Dios. Repito, ABA. En primer lugar comienza mirando hacia arriba, reconociendo quién es Dios. Luego mira hacia abajo, recordando quiénes somos nosotros. Y luego el salmo vuelve y mira hacia arriba, haciendo una súplica a Dios. Teniendo en mente esa estructura del salmo, yo quiero darles los 3 puntos a través de los cuales caminaremos en este salmo. Y el primero es el siguiente: nuestro refugio no cambia. Y eso es lo primero que quiero que veamos cuando miremos hacia arriba en los primeros versículos de este salmo. No cambia, ni en terremoto, ni en la pandemia que hemos atravesado, ni en los tiempos de protestas, ni en los tiempos donde no había nada que comer. Dios no cambia. En segundo lugar, quiero que veamos que nuestros días se acaban. Quiero que miremos hacia nosotros. Quiero que miremos hacia aquí, debajo del sol. Nuestros días se acaban. Nuestros días son breves. Somos más débiles de lo que pensamos. Y en tercer lugar, quiero que veamos que nuestra esperanza se pide de rodillas. Así pedimos de rodillas. Volvemos a mirar hacia arriba. Y quiero que aprendamos aquí, a través de esta sección del Salmo, qué pedir a Dios cuando nos hacemos conscientes de los débiles que somos. Amén. Teniendo en mente eso, quiero que veamos nuestro primer punto. Nuestro refugio no cambia. Salmo 90, versículo 1, volvamos allí. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén.
Noten algo interesante en el Salmo. El Salmo no comienza con problemas. El Salmo no comienza Moisés presentándonos las circunstancias difíciles que está viviendo. El Salmo comienza con Dios y, como veremos, el Salmo termina con Dios. Y esto es sumamente importante porque cuando nosotros hablamos de nuestras batallas, prácticamente nunca o en pocas ocasiones comienzan con Dios. Nos encanta comenzar con todo el desastre de nuestras vidas. Y muchas veces Dios está ausente cuando comenzamos a hablar de las luchas que estamos aparentando. Porque vivimos nuestra vida como si nuestra situación fuera la única realidad que existe, fuera la única historia que existe. Y comenzamos a caminar y a ver todo desde lentes de nuestras heridas, de nuestras experiencias dolorosas, y eliminamos todo tipo de esperanza. Yo no estoy diciendo que anules tus experiencias duras. Yo no estoy diciendo que hagas a un lado tus heridas. Lo que estoy diciendo es que si es lo único en lo que piensas, si es lo único en lo que caminas, vas a ver todo en esta vida desde el lente roto de tus experiencias en este mundo caído. Como si fuera la única historia que hay. Como si lo que viviste fuera la única realidad que hay. Y una persona así jamás encontrará esperanza en esta vida. Jamás. Dios nos enseña que en Cristo nuestra historia no es la única historia. Dios entra a este mundo lleno de dolor y de maldad, de basura, de muerte, de heridas, para poder cambiar, redimir y un día hacer nuevas todas las cosas. Moisés, aun cuando tenía menos revelación que tú y que yo, comienza con Dios y termina con Dios. No comienza hablándonos de sus problemas, no comienza hablándonos de sus quejas. No comienza a anularlo tampoco, porque más adelante nos va a hablar de lo difícil que está viviendo. Pero comienza con Dios, diciéndonos que en medio del desierto donde se encontraba, Él dice, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Señor lo llama. Y al final dice, tú eres Dios. Y Moisés usa aquí una palabra hebrea para referirse a Dios, que es el título de Adonai. Y esto no es casualidad que él usa este título en el original. ¿Por qué? Porque este nombre Adonai, ¿qué significaba? ¿Qué implicaba? ¿Qué describía? Describía al Señor soberano del pacto, al Dios que había hecho un pacto con su pueblo. Y luego usa el nombre que describe al Ser Supremo, absoluto e infinito, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué Moisés usa esto inspirado por el Espíritu Santo? Porque nos está diciendo a ti y a mí, en medio de toda la debilidad que él está viendo en el desierto, nos está diciendo que nuestro Dios no es un Dios entre muchos, sino aquel que existía antes del tiempo mismo. Y cuando usa Adonai, el Dios del pacto, el Dios que hizo un pacto con su pueblo, lo que está diciendo, he aquí, el Dios al que servimos es un Dios cercano. Es un Dios cercano. Ese es nuestro Dios. Y luego dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Recuerden que estamos en la sección del Salmo donde Moisés mira hacia arriba. Y dice, tú nos has sido refugio. Y esta palabra aquí en el original no describe un albergue temporal como en el que se encuentran muchos compatriotas venezolanos en este momento, sino una morada, un hogar permanente, que ningún tsunami, que ningún viento fuerte, que ningún terremoto te puede arrebatar y desplomar. Y aquí tenemos que recordar algo, o corríganme si me equivoco, la mayoría de nosotros no vive en La Guaira, que fue el epicentro, a pesar de que aquí lo sentimos fuerte y que hay grietas en las casas de nuestras familias. Pero a pesar de que no fue el epicentro más fuerte y que nuestros hogares por su misericordia no se desplomaron, tenemos que ser conscientes de algo. Todavía te acuestas con miedo. Todavía cualquier ruido alrededor te estremece por dentro. Quedamos sensibles todavía. Ni siquiera ni siquiera en nuestra casa nos sentimos seguros. Aun cuando vamos en el carro por la autopista, a veces vienen imágenes. Y si ahora vuelve a temblar, ¿cómo hago? Detengo el carro, ¿qué hago? Sigo adelante, ¿qué hago? Parece que en ningún lugar parece sentirse seguro para ninguno de nosotros. Pues Moisés nos dice, Dios
Adonai es un refugio seguro que nadie te puede arrebatar, como lo cantamos hace poco en el Salmo 121. Él guardará tu alma para siempre. Aunque tu cuerpo sufra, Él guardará tu alma para siempre, para que un día en los nuevos cielos y nueva tierra, tu alma y tu cuerpo no sufran más. Adonai no es un hogar, un refugio temporal, sino una morada, un hogar permanente para sus hijos. Hay personas que estaban atrapadas entre los escombros y era impresionante cómo gritaban: Dios, ayúdame, Dios, asísteme. Y luego de haber sido rescatadas decían: gracias a Dios yo estoy aquí. A pesar de que perdieron todo alrededor, seguían mencionando a Dios, clamándole a Dios y dando gracias a Dios, porque ellos entendían que a Dios nada ni nadie nos los puede arrebatar ni mover. Y esto es de gran estímulo para la primera audiencia del Salmo 90, porque Israel no tenía casa fija. Israel no tenía morada fija, andaba de un lugar a otro en el desierto, vivían en tiendas, desplazándose de un lugar a otro en el desierto. Pero Moisés le dice: tú y yo, si somos pueblo de Dios, tenemos algo mejor que 4 paredes. Ellos, al igual que nosotros, si estás en Cristo, tenían a Dios mismo como lugar de habitación. Y lo que hace esta confesión tan poderosa por parte de Moisés es el alcance histórico que tiene. Tiene un alcance histórico. ¿A qué me refiero? Él dice: de generación en generación, tú nos has sido refugio. Abraham tuvo a Adonai por refugio. Isaac tuvo a Adonai por refugio. Jacob tuvo a Adonai por refugio. En la iglesia en Venezuela en el siglo XXI, ¿saben a quién tiene por refugio? A Adonai también. Tú nos has sido de refugio en cada generación, en cada siglo, en cada época. Tú has sido nuestro refugio. Tú has sido nuestro lugar seguro. Tú has sido el lugar donde ninguna herida nos puede dañar el alma. Tú has sido nuestro lugar de protección. Tú y solo tú. Ese mismo Dios que hoy, después de varias semanas, donde por lógica no es posible que ninguna persona siga viva y todavía siguen sacando personas debajo de los escombros, Dios muestra su gracia común, su misericordia sobre una nación que tanto lo necesita. Y sobre cada uno de nosotros con que tuvimos muchas pérdidas materiales, aquí estamos adorando a Dios. Y obviamente no estoy diciendo, no estoy aquí para decirte: tranquilo, lo material no importa. No, no estoy aquí tampoco para eso. Porque a veces queremos dar respuestas rápidas ante el que sufre. Sí, es verdad. Pero también es cierto que los hogares que fueron destruidos no eran simplemente paredes de bloques. Era el lugar que Dios usó por tiempo para recibir personas, para construir hermosos recuerdos con nuestras familias. No eran simplemente 4 paredes. Pero a pesar de eso, Dios dice: y aún con eso, yo, dice Dios, yo soy tu refugio. He llegado a tu vida para ser tu refugio. Un refugio seguro que nada ni nadie te puede quitar. Incluso si hoy partes de este mundo, abrirás los ojos y yo seguiré ahí. Y me contemplarás con una mejor hermosura, con ojos glorificados y con la certeza de que más nunca escucharás del dolor. Con la certeza de que más nunca escucharás de terremoto, con la certeza de que más nunca escucharás de muerte, con la certeza de que más nunca verás un niño sufrir, con la certeza de que ahora sí hay paz aquí, porque como dice un himno: el mundo no es mi hogar, soy un peregrino aquí. Cada circunstancia difícil está ahí para desencantarnos de este mundo en el que a veces hemos tratado de encontrar diferentes lugares seguros. No para que veamos todo con oscuridad, porque Dios nos puso aquí para adorarle, para hacer bien a nuestra nación, para mostrar bien al prójimo, para anunciar sus promesas, para anunciar sus buenas nuevas, hasta que el último de sus escogidos llegue a la salvación. Así que no estamos aquí para darnos golpes de pecho. Estamos aquí también para alegrarnos en Dios y cumplir el propósito por el que seguimos vivos.
Tú nos has sido de refugio de generación en generación. Pero el versículo 2 va más allá de la historia de Israel. Dice, antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí Moisés confiesa la eternidad de Dios, comienza a apelar a los atributos de Dios, no solo al nombre de Dios. Los montes, símbolo de lo más firme y duradero de la creación, tuvieron comienzo, pero Dios no. Por eso Pablo, siglos después, llamará a Dios el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Nuestro Dios es un Dios que existe antes del universo y no puede ser medido por el universo. Y de la eternidad de Dios se desprende otro atributo que sostiene todo el salmo que Moisés va a presentar también, su inmutabilidad. Dios no cambia en su carácter, mis hermanos. Dios no cambia en sus propósitos, mis hermanos. No cambia en su misericordia, a pesar de que los tiempos, lugares y situaciones cambian. Dios no cambia. Ese es nuestro Dios. Y más adelante el Salmo añadirá otro rasgo de ese mismo Dios. Su omnisciencia, dice el versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El Dios eterno e inmutable también lo sabe todo, dice Moisés. Nada de lo que ocultamos a los demás, ni siquiera de lo que tratamos de ocultarnos a nosotros mismos, está oculto a los ojos de Él. Nuestro Dios, miren cómo comienza Moisés, no con el desierto, no con las situaciones difíciles, sino recordando quién es Dios. Moisés recuerda, nuestro Dios es Adonai, el Dios del pacto, el que ha creado el universo. Nuestro Dios es inmutable, aunque todo cambia, Él no cambia. Y no solo eso, Él lo conoce todo. Porque Él es eterno, dice Moisés. Él es inmutable, dice Moisés. Él es omnisciente, dice Moisés. Él es soberano, dice Moisés. Y ese es el Dios a quien Moisés llama refugio. A uno que es eterno, a uno que no va y viene, a uno que no cambia, a uno que todo lo conoce, a uno que tiene el control de todo. Y cuando decimos que Dios tiene el control de todo, también queremos decir que todo lo que está pasando lo está dirigiendo para un bien supremo. Nuestro problema es nuestro concepto de bien, pero todo lo va dirigiendo a un bien supremo. Queridos hermanos, permítanme hablarles no solo como su pastor, sino como alguien quien también necesita ese refugio. Vivimos rodeados de cosas y de personas que prometen seguridad y que tarde o temprano nos fallan, y tú lo sabes bien. Nuestra salud, nuestra estabilidad económica, nuestras relaciones, incluso ese lugar de trabajo donde a veces vas a refugiarte, a creer que ese es tu lugar seguro. Pero escúchame bien. Nuestras casas pueden agrietarse, pero la morada donde Moisés y nuestros padres en la fe encontraron descanso, o sea, Dios mismo, sigue en pie, exactamente como ha estado desde el siglo y hasta el siglo, como dijo Moisés. Hermanos míos, no intentemos encontrar seguridad en cosas y personas. Cada una de estas cosas demuestran que ahí no es. Hermanos, Dios no busca personas que lleguen con las manos llenas de soluciones a Él. Muchas veces llegamos en oración a Él diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Padre mío, te pido que nos lleves a La Guaira y que nos lleves a este lugar y que nos proveas esto y que esto funcione así, que fulano de tal esté de nuestro lado y que las puertas se abran así. No, nosotros esta semana que fuimos varias veces a La Guaira, nosotros solo decíamos, Señor, ayúdanos, somos débiles, tenemos miedo, permítenos llegar allá y servir. Tú abres todas las puertas para hacerlo. Y Dios lo hizo en medio de todo lo horroroso que vimos y escuchamos.
Dios no quiere que llegues a Él con las manos llenas de soluciones, diciéndole qué hacer, cuándo responder tu oración y cómo responder tu oración. Hay muchos que llegan así a Dios y por eso viven frustrados y señalando a Dios. ¿Por qué? No porque Dios no hizo su voluntad, sino porque Dios no hizo mi voluntad. Dios no respondió lo que le pedí en el tiempo que le pedí. Terminan frustrados contra Dios, esperando certezas de Dios que Él nunca prometió. Y es por eso que mucha gente anda rechazando a Dios, porque los evangélicos hoy le están prometiendo cosas a la gente que Dios no prometió debajo del sol, como lo vimos en el sermón del Salmo 121. Y si no lo has visto, míralo. Vas a aprender por qué muchas de tus oraciones no son respondidas aquí. Míralo. Dios quiere corazones más bien que lleguen a Él con las manos vacías, sabiendo que solo Él puede llenarlas. Dios no quiere que llegues a Él con emociones fuertes. Llega a Él, acércate a Él, así roto como estás. Y esto es importante porque vivimos en una generación que quiere suprimir y frenar los miedos, las emociones. Yo no estoy diciendo que te quedes encerrado en el llanto, en el dolor y en la desesperanza. Cuidado con eso. No vivas como si Él no existiera. Pero tampoco las hagamos desaparecer de la nada. Dios quiere que lleguemos a Él como estamos. Sí, así como estamos. Sí, así como nos sentimos. Sí, así con todo el dolor que sientes. Así quiere que nos acerquemos. Porque en estos días hay dos grupos. Los que solo siguen sumergidos en las noticias y en la esperanza de los rescatistas, que está bien, gloria a Dios por la vida de cada uno. A muchos de ellos estuvimos llevándoles insumos esta semana. Pero también hay otros, en medio de esa misma batalla, que difícilmente han abierto sus Biblias y han orado lo que deberían orar en tiempos de tanto miedo. Dios quiere que te acerques a Él como estás. La necesidad que tenemos hoy no es un obstáculo para orar. Es la razón misma para la oración. Así que hemos visto en primer lugar que Dios es un refugio que no cambia. Y esto necesitamos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si tu gozo descansa en algo que cambia, sea cual sea, tu alma vivirá temblando con cada cambio que se experimenta en esas cosas o personas. Nuestro Dios es un refugio que no cambia. En segundo lugar, veamos que nuestros días se acaban. Ahora aterrizamos aquí debajo del sol. Ya miramos hacia Dios, hacia quien Él es y lo que ha sido de generación en generación a un pueblo que ha sufrido de generación en generación. Moisés nos está haciendo conscientes de quién es Dios, ahora quiere hacernos conscientes de quién somos nosotros. Y esto es importante porque como escuchaba un pastor en estos días que describía la generación de nuestros tiempos hoy como una generación de jóvenes que se ha alejado de Dios, y él decía que la razón por la que muchos jóvenes hoy son tan inestables en su fe es porque han pensado en Dios como un Dios que los sirve a ellos. Y cuando ese Dios no me sirve a mí en algo, yo me alejo. Cuando ese Dios no me da lo que yo espero, yo me alejo, porque para mí ese Dios está para servirme a mí. Vivimos en una generación evangélica de humanismo, donde mis sentimientos se vuelven la autoridad de todo, y aquel que lo cuestione lo desecho. Es un mal cristiano, carece de amor, no me quiere, no es piadoso. Ya la autoridad ha dejado de ser la Escritura. Ya la autoridad ha dejado de ser Dios. Ya no vivimos para adorarle y servirle a Él como sacrificios vivos. Ahora Dios vive para servirme a mí. Y este teólogo dice, eso caracteriza a la generación de jóvenes hoy. Y por eso andan saliendo y huyendo de las iglesias y cuestionando a Dios por todo. Una idea errada, incompleta de Dios. Por eso el Salmo, como muchos, comienzan con él.
porque muchos hoy tienen un concepto errado de Dios, pero también, como veremos, muchos tienen un concepto errado de sí mismos. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertido hijos de los hombres. Esa palabra allí que usa Moisés para vuelves. Aquí vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Nos lleva directamente a Génesis capítulo 3, versículo 19. Donde dice, polvo eres y al polvo volverás. Es la misma palabra hebrea y usada en el mismo contexto de debilidad y por el mismo autor, que en este caso es Moisés. Y Moisés no inventa aquí una metáfora poética para darle color a este salmo. Moisés lo que está haciendo aquí es recordándonos la sentencia original del pecado. Escuchen bien esto, mis queridos hermanos. No morimos simplemente por vejez o enfermedad. Morimos porque Dios juzgó el pecado en el huerto de Edén y ese juicio alcanza a cada uno de nosotros hoy. Cada muerte es un recordatorio de que Satanás es un mentiroso. Cuando digo no morirás. Cada muerte, cada dolor es un recordatorio del mundo en el que vivimos, que ha sido afectado por el pecado, incluso la creación. Por eso Romanos 8 dice que la creación también gime, esperando la glorificación. Y el salmista luego de eso intensifica la imagen con tres figuras. Dice que somos como el sueño que se desvanece al despertar. Dice que somos como el torrente que arrastra sin que podamos detenerlo. Dice que somos como la hierba que en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. 1000 años delante de Dios son como el día de ayer que ya pasó. 70 u 80 años son en comparación casi nada. Como la batería de un teléfono que se consume en silencio hasta que aparece de pronto el aviso de queda poca batería. Así es la vida, cuando de pronto dice, ¿cuándo se descargó este aparato? Así se esfuma de esa forma silenciosa y rápida. Y el versículo 10 lo confirma sin adornos. Mírenlo allí en su Biblia, es el verso 10. Aun si fueran 70 u 80 años, dependiendo de la misericordia que Dios quiera tener contigo, dice en el versículo 10, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Si Dios te da 70 años, dale gloria a Dios. Si te da 80 con algo de vigor, dale gloria a Dios. Pero con todo es molestia, trabajo, porque pronto pasa y volamos. Pero el Salmo no se detiene con la fragilidad natural mientras seguimos en esta sección que está mirando hacia nosotros. Va más profundo a la causa espiritual de todo este mal. Y dice más adelante en el verso 9. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, dice el final del verso 8, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Hermanos, la brevedad de la vida no es accidente. Esa es la respuesta justa de un Dios santo contra un pecado que ni siquiera podemos ocultar. No fuimos diseñados para eso. La muerte entra con el pecado y por eso cuando Cristo entra a redimir todas las cosas, ¿qué es lo que ofrece para los suyos? Vida eterna, y no solo es una vida abundante. Porque Cristo vino a dar más de lo que nuestros primeros padres recibieron en el Edén. Pero Moisés nos recuerda eso, que esta es la respuesta justa de un Dios santo contra el pecado. De ahí viene la razón de la muerte, la razón de la debilidad. Y más adelante él pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? Nadie. Nadie. Ningún hombre comprende, escúcheme bien, cuán grave es el pecado, ni cuán tan santo es Dios. Ninguno.
Por eso mismo ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Tiene que Dios intervenir, tiene que Dios actuar. Escúchenme bien, mis queridos hermanos. La debilidad y la muerte no es solo el final de la vida. Es el recordatorio de que el pecado es más serio de lo que pensamos. Repito, la debilidad que experimentamos y la muerte que hemos visto no es solo el final de la vida. Es el recordatorio de que el pecado es más serio de lo que pensamos. Por eso, mis queridos hermanos que están aquí, los que nos están viendo desde casa, contar nuestros días sin mirar a Dios produce ansiedad. Recordar lo breve que somos sin mirar a Dios produce ansiedad. Pensar que pronto moriremos y que podemos estar igual en medio de un terremoto y todo se nos puede desplomar. Pensar que puede llegar un diagnóstico pronto fatal a nuestra vida sin mirar a Dios, todo eso siempre te va a producir ansiedad. Pero contar nuestros días delante de Dios debe producir sabiduría, como vamos a ver en la última sección. No ansiedad. Mientras pienses en la brevedad, en las cosas que puedes venir, hazlo considerando a Dios en tus pensamientos para que pueda esto producir en tu corazón sabiduría. Así que hemos visto hasta ahora, nuestro Dios es un refugio que no cambia. Moisés comienza con Dios, con quién es Dios, no con su situación difícil. En segundo, no hace un lado el dolor. No estamos diciendo eso. No, trae a su mente el dolor. Y nos dice la raíz del dolor. Y nos dice la debilidad que experimentamos y que seguiremos experimentando. Pero en tercer lugar, cuando mira eso, vuelve y mira hacia arriba. Recuerden, comienza arriba, aterriza hacia nosotros y vuelve hacia arriba. Pero ahora no para contemplar algún atributo de Dios, sino para suplicar a ese Dios eterno, soberano, inmutable, al Dios del pacto, el cual nos se describió desde el principio. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto. Nuestra esperanza se pide de rodillas. Nuestra esperanza se pide de rodillas. Y tenemos una bisagra, el versículo 12 del Salmo 90 funciona como una bisagra en medio de todo lo que el texto dice, entre la súplica y entre la parte A que tiene que ver con Dios. Sirve de bisagra el verso 12 que dice, enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Moisés no pide más tiempo. Moisés no pide ni siquiera que mejoren sus circunstancias como nosotros estamos acostumbrados a pedir, lo cual no es pecado, pero creo que esto nos está enseñando algo para aquellos que le encanta mirar los salmos cuando sufren. Aprendamos del Salmo 90 también. Él lo que pide es sabiduría para vivir bien a la luz de la brevedad de la vida. Eso es lo que pide. Ahora bien, hay conceptos que el pueblo de Dios tenía en el Antiguo Testamento que no necesariamente son los mismos conceptos de cómo el pueblo de Dios lo entendía en el Nuevo Testamento, como el descanso, como la muerte, como el Seol o como la sabiduría. Entonces necesitamos ver cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento entendía estos conceptos. Bueno, pensemos en la sabiduría. ¿En qué pensaba la audiencia a la que le escribe Moisés cuando piensa en la sabiduría? Pues para los judíos, la sabiduría significaba, escúcheme bien, una comprensión práctica de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Tener una comprensión clara de cómo yo puedo vivir esta vida breve y temporal, que como dice Santiago es básicamente como la neblina, de una forma en la que yo pueda agradar a Dios en esos años que Él ha determinado para mí en esta tierra. Moisés por eso no pide más tiempo ni más esto. Por eso los judíos afirmaron que la condición necesaria, escúchenme bien, para que alguien tenga verdadera sabiduría es un temor al Señor.
Por eso lo plantea así Eclesiastés, por eso lo plantea así Proverbios y por eso lo plantea así los salmistas. Eso es muy típico de la literatura sapiencial o de sabiduría. Pero tal miedo no es un temor ni un horror como tendremos a pensar. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida cuando algo nos produce miedo? Nos separa, correr de eso, alejarnos de eso. Mis sobrinos lloraban el día antes de regresar a casa y me decían, tío, no queremos volver a tu casa, porque ellos estaban todos en mi casa cuando todo ocurrió y veían cómo las piedras caían y todo el grito que escuchaban. Aquellas cosas que nos producen miedo, decimos, yo me tengo que alejar de esto. Pero cuando hablamos en la Biblia, temor de Dios produce algo diferente. No produce distancia, sino acercamiento. Normalmente el miedo, como lo entendemos, nos manda a alejarnos de aquello que nos produce temor. Pero en la Biblia, más bien, cuando se trata del temor a Dios, nos acerca a aquello a lo que tememos. ¿Nota la diferencia? ¿Por qué? Martín Lutero lo dijo de esta forma. El temor al que se nos llama en la Biblia de tener hacia Dios es más bien un miedo filial. Explico. Es como el miedo a un niño que está asombrado de su padre, decía Lutero, y no quiere hacer nada que viole a su padre, que ofenda a su padre o interrumpa la relación amorosa que tiene con su padre. Es decir, el temor a Dios es mantenerme alejado de aquellas cosas que pueden ofender a mi padre y romper la relación amorosa, linda, dulce y hermosa que yo tengo con mi papá Dios. Eso es en la Biblia el temor a Dios. Es más una idea filial. En una palabra, este concepto tiene que ver con reverencia, asombro, respeto, adoración. Y el punto de partida absoluto y esencial, si quieres adquirir la verdadera sabiduría, es reverencia y adoración por Dios. Así veía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, entendía sabiduría. Ahora tú puedes entender mejor qué es lo que está pidiendo Moisés cuando mira la muerte, cuando mira la fragilidad de la vida, porque yo no sé si tú lo sabías, en el contexto de este salmo, el pueblo de Dios está experimentando la ira de Dios en el desierto por su rebeldía hacia Dios, y Moisés está viendo cómo todos los días están enterrando a compatriotas suyos. Están regresando de enterrar a uno, boom, cuando ve que vienen otros más. Y más, y más, y más cadáveres. Y él dice que cuando ve, por eso tiene mucho sentido lo que pide, cuando ve al pueblo que muere por rebelarse contra Dios y no obedecerle, él pide lo contrario a lo que ese pueblo que está siendo enterrado hizo. Él pide a nosotros que estamos vivos y que estamos viendo esto, danos sabiduría. Que podamos mostrar reverencia hacia tu nombre como ellos no lo hicieron. Que podamos mostrar adoración a tu nombre como ellos no lo hicieron. Y que podamos hacer lo que a ti te agrada con temor, porque no queremos que nuestra relación linda, amorosa, de padre a hijo que tenemos contigo, lo rompa. Por eso pide sabiduría, temor a Dios ante un pueblo que ha recibido su ira y que está siendo enterrado, murieron por desobedecer a Dios. Moisés pide que Dios use la realidad de sus días contados para formar en ellos un corazón reverente, piadoso y obediente a Dios. Contar nuestros días debe llevarnos no solo a reconocer que moriremos, porque los impíos hacen eso. Hay canciones que hablan de lo breve que es la vida. Y los no creyentes hablan de eso. No, la sabiduría aquí no solo es para contar nuestros días y decir que somos breves, no, sino para vivir cada día buscando agradar al Dios eterno. De nada sirve decir que la vida es breve si vives alejado de Dios. De nada sirve. De nada sirve. ¿Cuántos no creyentes se hacen conscientes de eso? Y a veces hijos de Dios que saben que el tiempo es breve y siguen viviendo como
Si Dios no habría un día a venir y juzgar, como dice el autor de Eclesiastés en Eclesiastés 11, joven, sigue los deseos de tu corazón. Pero luego le dice, pero ten cuidado que de todo ello te juzgará Dios. Escuchen bien esto. El hombre moderno aprendió a extender su vida, medicamentos, rejuvenecimiento y un montón de cosas más. Pero ¿saben qué no ha aprendido el hombre moderno? No ha aprendido a contar sus días. Y es precisamente esto lo que nos diferencia del necio. El necio vive como si tuviera 1000 años. Pero el sabio sabe que aprender a vivir delante de Dios es vivir con sabiduría. De allí brotan esas 5 peticiones concretas que siguen en el Salmo, donde el salmista, aquí Moisés, dice, vuelve Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. No porque Dios se haya ido, sino porque es el clamor de un corazón cansado que sigue todavía creyendo a Dios a pesar de lo cansado que está. Por eso también pide, sácianos por la mañana con tu misericordia. Sácianos. Eso dice el verso 14. De mañana sácianos de tu misericordia. Es una palabra hebrea que describe al niño hambriento que solo se calma cuando lo alimentan. Hermanos míos, escúcheme bien. El alma no puede vivir de la misericordia de ayer. Necesita ser saciada cada mañana por Dios. Pide hoy misericordia para hoy también. Y recuerda que son nuevas cada mañana, pero pide para hoy. No intentes seguir viviendo hoy de la misericordia de ayer. No, ella fue útil para el afán de ayer. En medio del afán de hoy, necesitas misericordia para hoy. Es interesante que en Mateo 6, el Señor nos dice que basta cada día su propio mal, que cada día tiene su propio afán. Y luego, en 2 Corintios 12, le dice a Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Usa la misma palabra griega. Cada día le basta su propio mal y bástate mi gracia. Lo que está diciendo que para cada mal y para cada afán del día hay suficiente gracia. Cada mañana, hermanos, es una confesión silenciosa. Seguimos aquí, seguimos hoy aquí, porque Dios tuvo misericordia. Yo no acostumbro a hacer esto, pero tú lo puedes repetir conmigo a la cuenta de 3. Esa declaración que acabé de decir, seguimos hoy aquí porque Dios tuvo misericordia. 1, 2, 3. Seguimos hoy aquí porque Dios tuvo misericordia. Amén. Y en el verso 15 hay una declaración que me impacta. Dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Moisés está pidiendo a Dios una porción de alegría que sea del mismo tamaño del sufrimiento que experimentaron. Así de grande, así de fuerte, como ha sido lo que estamos viviendo y de lo que hemos visto. Danos en esa misma porción alegría al corazón, tiempo de luto, así con este mismo nivel de dolor, con este mismo nivel de sufrimiento que han visto nuestros ojos. Trae alegría al mismo nivel, no menos. No quiero menos. No quiero menos que eso que estamos sufriendo hoy. Quiero el mismo nivel, quiero en la misma proporción del dolor y el miedo y la incertidumbre y la tristeza de tantos cadáveres, de tanta gente sufriendo pérdidas y demás. Y en esa misma proporción, bendito y amoroso Padre, queremos que nos des en esa misma proporción alegría al corazón. No menos, en ese mismo nivel, en esa misma porción.
y sácianos de tu misericordia. Noten lo que pide cuando sufre: no más días. 1, danos misericordia. 2, por favor, alégranos conforme a la aflicción que recibimos. ¿Ven cómo debemos pedir y orar cuando somos afligidos como lo hemos hecho? Y luego dice: que sea manifestada la obra de tus siervos, que la siguiente generación vea lo que esta generación quizás no va a ver. Por favor, que podamos dejar buenos cimientos. La semana pasada nos sentábamos, hermanos de la iglesia de Nueva Vida, nosotros tenemos que estar allá, tenemos que poner un punto, llevar la buena noticia. Y yo sé que están surgiendo un montón de cosas, sí, hay que cuidarse, sí, claro que sí, pero es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Un punto donde familias vayan. Fuimos a un lugar a predicar, a evangelizar, a consolar. Pero allí debe haber un lugar donde nosotros llevemos el evangelio, donde podamos proveer para lo que esa gente necesita también. Y que la siguiente generación que venga de Trono de Gracia y de la Iglesia Reformada de Nueva Vida puedan ver lo que esta generación está haciendo. Y que esa generación vea lo que quizás esta generación ni siquiera verá. Que nosotros podamos poner los cimientos. Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si no todos tenemos por qué hacer lo mismo, pero todos sí deberíamos hacer algo. Todos no podemos hacer lo mismo, pero todos deberíamos hacer algo. Y finalmente cierra el Salmo diciendo: confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Saben qué es lo que está diciendo aquí Moisés? Que todo lo que hacemos se desvanece si Dios no lo confirma. Por eso esto que le acabo de comentar, lo hemos orado, lo hemos pensado. Queremos que Él confirme la obra en nuestras manos. Y noten también que esas no son peticiones pequeñas. Moisés pide una alegría proporcional como lo vimos. Es una oración que dice que va más allá del interés propio, porque Él pide todo esto para el pueblo de Dios. Dice: alégranos, sácianos. No está pensando en Él, está pensando en el pueblo. Está pensando en el pueblo de Dios. ¿Cuántos creyentes hoy sufren y viven divorciados del pueblo de Dios? Están destruyendo el cristianismo. Están haciendo cosas que ni los impíos han hecho. Menosprecian a la esposa de Jesús por la que murió. Menosprecian a su pueblo. Menosprecian a la comunidad de gracia. Moisés pide por todo el pueblo, no solo por él. Por eso necesitamos oponernos 1000 veces a un cristianismo que solo se trata del yo. Necesitamos rechazar el cristianismo de la autocompasión. Necesitamos derribarlo en nosotros mismos y después en los demás, llevando la gracia y el evangelio a esos corazones que batallan con estos pecados. Pero no podemos permitir esta clase de cristianismo que solo mira hacia sí mismo, solo a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Eso debe detenerse porque te ciega y te impide mirar hacia los demás. Cristo en la cruz del Calvario, en su sufrimiento más agudo, perdona a sus enemigos y le dice a su siervo: madre, ahí es tu siervo. Siervo, ahí tu madre. Aún en el sufrimiento más agudo, Cristo está pensando en otros. Pero nosotros en el sufrimiento más agudo solo miramos hacia nosotros. Eso se tiene que acabar. Allá abajo hay hombres con las manos hinchadas que no han visto a sus familias en semanas y están allí buscando rescatar una vida. Y muchos no han nacido de nuevo como tú. ¿Cómo puede ser eso? Te estoy diciendo que bajes con un pico, una pala. No estoy diciendo eso. Acabo de decir que no todos tenemos que hacer lo mismo, pero todos tenemos que buscar formas de hacer notar lo que Dios dice que somos, la luz del mundo. Y ese mundo incluye La Guaira, el Junquito, Caracas y varios de nuestros hermanos que todavía están en un refugio. Hermanos míos, la fe bíblica no finge que el dolor no duele.
La fe bíblica le pide a Dios un gozo tan profundo como la herida. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Miremos hacia arriba, siempre hacia Dios. No miremos hacia nuestros sufrimientos como si fuera la única realidad que existe, como si fuera la única historia que existe. Miremos a Él, Adonai, el Dios del pacto, el cercano, y que ahora se ha acercado aún más, viniendo Él mismo a este mundo lleno de dolor y maldad, para darle propósito a nuestros sufrimientos y para levantar nuestra mirada por encima del sol. Miramos hacia nosotros mismos, conscientes de quiénes somos. Somos criaturas débiles y frágiles que no tenemos control de absolutamente nada. Cuidado que caigamos, como dijo Pablo, que aquellos que tienen un concepto de sí mismos más alto que el que deberían tener. Recuerden lo que somos, pero no para quedarnos en el pesimismo, sino para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, como lo vimos. Y estas cosas se suplican de rodillas. Que traiga al corazón sabiduría, eso pedimos en momentos de debilidad. Que nos sacie de su misericordia, eso pedimos en los momentos de debilidad y muerte. Que nos dé un gozo que sea proporcional a lo que hemos experimentado. Eso se pide cuando vemos la debilidad y la muerte. Y en cuarto y último lugar, que afirme la obra de nuestras manos. Eso pedimos en los momentos de debilidad. ¿Ustedes se acuerdan la pregunta que hizo Moisés en el verso 11? Nos dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Se acuerdan que les decía que ante esa pregunta, ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? La respuesta fue nadie. Pero cuando avanzas en la revelación bíblica y vuelves a hacer la misma pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? Cristo responde, yo conozco el poder de la ira de Dios. Yo la conozco. Moisés se pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y la respuesta más plena no la encontramos en el desierto donde está Moisés, sino en la cruz. Allí Cristo conoció la ira que nosotros merecíamos. Pero esto no significa que ahora caminamos en liviandad como si el pecado ya no importara. Significa que ahora caminamos en un temor más profundo, más santo y más filial que en el que caminaba Moisés y el pueblo antes de la cruz. Uno mayor, uno más profundo, uno con más conciencia después de la cruz. Ya no obedecemos como esclavos aterrados por el castigo, sino como hijos que han visto el juicio caer sobre Cristo en nuestro lugar. Ahora la motivación más grande para vivir en sabiduría no es el juicio que pudiera caer sobre nosotros, sino el juicio que ya cayó sobre nuestro Salvador. Y ahora, por el Espíritu Santo de Dios, somos capacitados, no hemos sido dejados solos, somos capacitados para vivir nuestros días breves con reverencia, adoración, obediencia y amor delante del Dios eterno. Esto promete hacer Dios con nosotros en quienes mora su Espíritu. Por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya y que le envíe el Espíritu para que Él les dé el poder y les ayude a guardar todo y a vivir en este mundo lleno de aflicción y de lágrimas. Por eso, cuidado con mostrar una vida que solo le muestra al mundo que has creído una gracia barata que no puede cambiar, transformar ni fortalecer a nadie. La gracia que el Señor ofrece es sobrenatural, poderosa, que sostiene el corazón que más llora y que más sufre. La fe bíblica no anula el dolor, sabe a dónde llevarlo y sabe que Dios quiere sanarlo. Y esto es importante, mis queridos hermanos, porque los cambios que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía no son rápidos ni superficiales. Son cambios profundos. Nosotros queremos cambios rápidos y superficiales.
A ver qué gurú de YouTube nos puede decir de mis heridas, de lo que viví, de lo que está pasando hoy. A ver qué consejos me dan. Paso 1, paso 2 y paso 3. Haz yoga, come más sano, haz esto, culpa a fulano, haz lo otro, vete a tal lugar. Y alguien decía, el pastor Sugel Michelena, hablando de una literatura que estaba leyendo de un no creyente, él dice que lee literatura de no creyentes y puede ver la gracia común allí. Y dice, ellos son expertos en detectar el problema. Dios ha dado en su gracia común eso. El problema de esto, porque vives esto, porque haces esto, porque pasó esto. Pero son pésimos en ofrecer una solución profunda. Pésimos. Soluciones superficiales y rápidas, claro que sí. Profundas, no. Solo Dios puede hacerlo. ¿Quién lo dice? Él en su palabra. Comenzando con la paz. Yo no la doy como el mundo te la da. Son expertos para identificar el problema en ti, pero pésimos para una solución profunda. No te apresures a que Dios sane hoy lo que estás viviendo. Él está trabajando en tu corazón. Dile, Señor, no hagas cambios ni superficiales en mi vida, haz cambios profundos en mi corazón. Hermanos míos, no pidas solamente más tiempo. Pide un corazón sabio para vivir el tiempo que Dios te ha dado. Y quiero darte solo 2 aplicaciones. Acércate a Dios y acerca a otros a Dios. Esas son mis únicas aplicaciones. ¿Por qué digo la primera, acércate a Dios? Porque las circunstancias difíciles, la tentación de primera mano va a ser el distanciamiento. Alejarnos de Dios o de su pueblo. Pero nunca la Biblia ha aplaudido un corazón que en medio del dolor se aleje de Dios o del cuerpo de Cristo. Nunca, no hay ni un solo sustento. En el Antiguo Testamento lee los Salmos, más bien en medio del dolor iban al templo, iban con el pueblo y anhelaban de nuevo estar con el pueblo. Los profetas, ve a los evangelios, mira a Jesús, aún en su agonía más fuerte, llama a los suyos. Mira a los apóstoles, siempre nos invitan a estar con el pueblo de Dios, incluso en la mayor aflicción. Nunca un corazón que en medio del sufrimiento se aleja de Dios y de su pueblo es un corazón que ha dejado de temer a Dios. Porque temer a Dios es hacer lo que a Él le agrada. ¿Recuerdan? ¿Le agrada a Dios? ¿Se complace Dios con tu distanciamiento de Él y de su pueblo? ¿Lo aplaude Dios? ¿Se complace Dios? Y no estoy negando el dolor, no estoy negando que a veces hay procesos duros, que hay desiertos agobiantes, no lo estoy negando. En mí a veces también ha estado el deseo de mantenerme lejano, pero Dios me ha mostrado la gran bendición de estar cercano. No es un problema de circunstancias, de distancia. Miren Romanos 8, nada nos separará del amor de Dios, nos separará. Es un tema de distancia, no de circunstancias. Así que acércate a Dios y al pueblo de Dios mientras sufres. No haga lo que a Dios le desagrada, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y 2, acerca a otros a Dios. Hay muchos hoy que necesitan conocer a este Dios en medio de la debilidad y muerte que observan. Mira, hermanos, tú no te imaginas todo lo que vimos en el trayecto de La Guaira, llegando a la OPP 26, y estaba orando yo por una persona y estábamos predicándole y una muchacha dice, ¿qué están haciendo? No, estamos orando. Dice, ¿y por qué por mí no oran? Oren por mí, tengo a 10 familiares debajo de los escombros. Y había otro joven llamado Yormo, me dice, allá está mi esposa y mis 2 hijos, oren por nosotros también. Otras de la familia donde estamos, por favor, oren por nosotros también. Y ahí estamos predicando el evangelio y llevándoles lo que necesitan. Y todavía ayer estábamos enviando suministros que necesitaban y esta semana seguiremos. ¿Y sabes qué es fuerte? No solo estar perdido, sino que, como decía alguien, hay algo peor, que nadie te esté buscando. En un momento que pasamos por una de las torres que se desplomó, comenzamos a ver cómo todos levantaban sus manos así. Silencio. Acabamos de escuchar a alguien con vida. Estamos justo enfrente de donde estaba la persona. Todos contribuyeron, guardaron silencio. Porque todos tenemos el mismo deseo, que sean rescatados. Y se está haciendo todo para que eso suceda.
Hay algo peor que estar perdido y es que nadie te esté buscando. Pues allá hay muchos perdidos sin Cristo. ¿Y saben qué es lo más aterrador? Que han llegado comida, agua, pero el evangelio en muchos de esos lugares no ha llegado. Acércate a Dios y acerca a otros a Dios en estos días. Y recuerda esto, mi querido hermano. Mientras tengamos aliento, vivamos con sabiduría, y ya vimos lo que eso significa. Vivamos con sabiduría delante del Dios eterno. ¿Se acuerdan de Galois? ¿Se acuerdan lo que nos enseñó a tener conciencia del tiempo que nos queda? ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te dio después de este terremoto? El Señor te ama, mi hermano. El Señor ha tenido misericordia de ti y de mí, porque quiere que te acerques a Él y a su pueblo, y que vivas estas circunstancias duras, no solo contando lo poco que te queda, sino viviéndolo delante de Él con sabiduría. Vamos a orar.